Este va a ser un video tutorial acerca del libro Control Estadístico de la Calidad y Six Sigma, tercera edición del capítulo 5. Entonces, el primer ejercicio que tomé en cuenta para realizar el tutorial es el siguiente. Si una característica de calidad debe estar entre 30 más menos 2, se sabe que su media y desviación estándar están dadas por la media 29.3 y la desviación estándar de 0.5. Calcule e interprete a detalle los siguientes índices. Entonces, vamos primero a tomar los datos que tenemos que la media es de 29.3. De ahí tenemos la desviación estándar, que es de 0.5. Tenemos N, que es 30. Tenemos la estimación superior y la inferior, que sería igual 30 menos 2, 30 más 2, igual a 30 menos 2. Listo, entonces necesitamos calcular el CP, CPQ, CR y CPM. Empezamos por CPM. Para calcular CPM necesitamos la fórmula que tenemos en el formulario, que es la siguiente. Entonces, CPM es igual a ES menos EI dividido para 6, desviación estándar. Entonces, lo que hacemos es reemplazar los datos en esta ecuación y así obtenemos nuestro CP. Reemplazamos por el de aquí. Listo. Entonces, el CP es de 1.33. Aquí tenemos la tabla para indicar el valor en el nivel que se encuentra el CP y está aquí. Eso quiere decir que el CP de 1.33 es nivel 2, que significa que es un proceso parcialmente adecuado y requiere control estricto. Listo. Entonces, del CP nos queda con 1.3. De ahí vamos al CPQ. Para el CPQ usamos la fórmula, la siguiente fórmula. De igual manera, reemplazamos solo los datos. La media el límite inferior y la desviación estándar. Ya nos da un valor de 0.86. Bueno, 87 si le redondeamos. Esto quiere decir que el proceso no es satisfactorio porque el valor es menor que 1. Listo. Ahora calculamos el índice K. Para el índice K, en cambio, utilizamos la siguiente fórmula. Listo. Aquí, en cambio, solo reemplazamos. Primero tenemos que la media menos N, un medio. Necesitamos poner paréntesis aquí. Porque si no, no sale la forma.
Listo, y de ahí hay que reemplazar la estimación superior, la inferior y todo por 100. Listo, nos dio un valor de menos 0.33, lo que quiere decir que Q se desvía a la izquierda Q se desvía a la izquierda. Esto quiere decir que está siendo desfavorable y el proceso está descentrado. Luego tenemos el siguiente, que es el CR. Para el CR, en cambio, utilizamos la fórmula que CR es igual a... Hoy está un poco lenta la compu. Ya, entonces esta es la fórmula, bueno, esta no es la fórmula del CR. Está un poco trabada la compu. Bueno, la fórmula la voy a escribir porque está muy trabada la compu. Ya. Entonces sería CR igual a 6, la desviación estándar, y todo esto dividido para S menos EI. Listo, ahora copiamos, pegamos. Y cambiamos los datos. Cero punto cinco, de ahí nos da S que es 32, menos... Listo. Ya, nos da un valor de 0.75. Entonces, eres igual a 0.75. Q es igual a... Listo. Entonces, R con un valor de 0.75 quiere decir que el proceso cumple satisfactoriamente en un 75%. Listo. Y de ahí para el CPM necesitamos calcular tau. Entonces vamos a primero calcular tau.
Listo. A ver, la fórmula de tau es la siguiente. Aquí colocamos T de tau. En la siguiente pasamos, copiamos, pegamos. Listo, ahora el CPM. Colocamos de una vez la fórmula. Listo. Bueno, se colocó la fórmula del CPM. Listo, ahora sí solo reemplazamos los datos. Raíz de la desviación estándar. Tenemos el dato aquí. Menos la media de n. Listo, nota 0,60. Y ahora aquí en cambio reemplazamos S menos EI. Todo esto entre paréntesis para que nos funcione, porque si no, Excel no toma en cuenta. Esto por tau, que nos salió en el de aquí. Y nos da un valor de 0,77. Entonces, ya que el valor de CPM es 0,67, eso quiere decir que el problema, el proceso no está centrado, ya que PM, aquí le voy a pintar de un color, PM es menor que 1 y PM tiene que tener el mismo valor que CPQ y CPK. Entonces el proceso no es satisfactorio. Y no está centrado. Listo. Entonces, para el segundo problema, en cambio, tenemos este enunciado. El volumen en un proceso de envasado debe estar entre 310 y 330. De acuerdo con los datos históricos, se tiene que la media es 318 y la desviación estándar de 4. El proceso de envasado funciona bien en cuanto al volumen, argumenta su respuesta. Entonces, para saber esto necesitamos calcular CPQ. Entonces, vamos a tomar primero los datos que tenemos. 310. A ver, primero vamos a poner la media. La media. Luego ponemos la desviación estándar. Listo. 318, 4. ¿Y qué son los 310? Los 310 es la estimación superior y 330 la inferior. Entonces, tenemos 310 y 330. Ya, ahora lo que debemos hacer es calcular el CPQ para poder saber. Entonces, para calcular CPQ, se necesita usar las mismas fórmulas del CPI y el CPS. Entonces, vamos a colocar aquí las siguientes fórmulas.
Entonces, la misma fórmula del CPI. CPQ, CPS, CPQ. Entonces colocamos la fórmula, Listo, para el de abajo lo único que va a cambiar es que ES es listo. Entonces lo único que cambiamos es aquí que CPQ es menor que la media. Listo, y con esto solo reemplazamos los valores. Entonces ese es 310. La media es 318. Y esto por la desviación estándar, que nos da menos 610. Uy. Perdón, aquí me equivoqué. No sabía que estábamos. Aquí es 330 y aquí es 310. Ahí nos da un valor de 1. Y aquí en cambio copiamos la fórmula del CPI. Cambiamos la media. 3 por desviación estándar. Listo. Entonces aquí vemos el pequeño inconveniente. El CPI. Entonces, ¿qué quiere decir que nos haya dado este valor? Entonces, para eso necesitamos la siguiente tabla. Listo. Aquí podemos observar el valor que nos acaba de dar de CPI, que se encuentra aquí. Eso quiere decir que por cada 71.860 partes por millón fuera de especificaciones, corresponde al 7.1861%. Entonces, eso más que nada nos dice que el proceso de envasado no funciona bien en cuanto al volumen. Es por eso que la capacidad del proceso es insuficiente para producir los productos dentro de las especificaciones establecidas. Entonces, el volumen no funciona ya que el proceso es insuficiente. Listo. Para el siguiente ejemplo tengo ejercicio. Una característica importante en la calidad de la leche de vaca es la concentración de grasa. En una industria en particular se fijó el 3.0 como el estándar mínimo que debe cumplir el producto, que se recibe directamente de establos lecheros. Si de los datos históricos se sabe que U es 4.1 y O es 0.38,
Vamos a calcular. Bueno, ya pongámoslo así. Estos son los datos. La media, 4.1. La desviación estándar, que es 0.38. N es 3.0. Perdón, no tenemos N. Pero lo que sí nos dan que el límite que EI, que es la estimación inferior, es 0.3. Entonces, lo que nosotros vamos a calcular 0.03. Listo. Lo que nosotros vamos a calcular es CPI, porque el problema nos pide que calculemos CPI, que usemos la tabla que usamos en el ejercicio anterior para saber el porcentaje de especificaciones y saber si la calidad es satisfactoria o no. Entonces vamos a usar la fórmula del CPI. Listo, esta es la fórmula. Y vamos a reemplazar ahora solo los valores. Tenemos que la media es 4.1, 0.33 y 3 por la desviación estándar, que nos da 3.57. Ahora vamos a colocar la tabla para saber qué está pasando. Entonces veamos, el CPI de 3.57 no hay en la tabla porque 2 ya es un proceso que es válido, ya que sus especificaciones cumplen con el proceso. Eso quiere decir que el proceso de aquí es de calidad y sí cumple con las satisfacciones. Es un buen proceso. Listo. Ahora vamos al ejercicio número 4. Les voy a leer. En una empresa que elabora productos lácteos se tiene como criterio de calidad para la crema que ésta tenga 45% de grasa como una tolerancia de más menos 5. De acuerdo con los muestreos de los últimos meses, se tiene una media de 44.5 como una desviación estándar de 1.3. Realiza un análisis de capacidad para ver si se cumple con la calidad exigida. Entonces debemos calcular SP, CPQ, K, CPM y los límites reales presentes. Entonces aquí vamos a ver. Primero vamos a tomar todos los datos. Entonces tenemos que datos, N es igual a 45, la media es igual a 44.5, la desviación estándar es 1.3, tenemos la tolerancia, es 1.3, ay, 5, perdón. De ahí tenemos que la estimación superior es igual a 45 más 5, que es la tolerancia. Y el límite inferior es igual al 45 menos la tolerancia, que nos da 40. De ahí debemos calcular el CP, CPQ, Q, CR y CPM. Listo. Entonces, primero colocamos la fórmula para calcular el CP. Entonces, el CP es igual a S menos EI dividido para 6, la desviación estándar.
Entonces, ahora solo reemplazamos los valores y calculamos cuál es el valor de esto. Entonces, tenemos que S es igual a 50 menos L 6 por la desviación estándar. Listo. Ahora colocamos la tabla del CP. Insertamos donde nos encontramos en la tabla. Estamos en 1.28, que eso es menor. Entonces estamos aquí prácticamente. Eso quiere decir que el nivel de CP es adecuado. Listo. De ahí tenemos que calcular CPQ. Usamos la fórmula que ya teníamos de aquí de CPQ. Listo. Ahora reemplazamos. Tenemos que la media es esto. Límite inferior por 3 por la desviación estándar nos da 1.51. Entonces, como el proceso es mayor que 1, el proceso es satisfactorio, pero puede mejorar. Eso en cuanto al CPQ. Y de ahí calculamos el otro CPQ, que sería del CPS. Entonces, para esto nada más cambiamos. Listo. Entonces, sería el límite superior menos la desviación por. Listo. Nos da un valor de 1.41. Este proceso sí es satisfactorio. Ya que es mayor a 1, es satisfactorio el proceso. El que se debe mejorar es el CPI. Ahora vamos a calcular el valor de K. Colocamos K. Vamos a ver la fórmula que usamos aquí. La siguiente fórmula. Listo. Colocamos. Cambiamos. A ver, primero ponemos la de media, luego N. De ahí nos vamos a la de estimación superior, estimación inferior. Listo, estimación superior, estimación inferior. Déjame revisar que todo esté bien. 44.5, 45. Listo, medio. Ya nos da que es menos 0.1. Entonces, eso quiere decir que el valor de K está desviado hacia la izquierda.
Esto hace que el proceso esté descentrado. Listo. Ahora vamos a hacer el siguiente que tenemos que calcular, que es CPR. Entonces, CR. Para calcular CPM necesitamos calcular tau y de ahí calculamos CPM. Listo. Copiamos la fórmula del primer ejercicio. Listo. Ahora reemplazamos los valores en la fórmula. A ver, entonces colocamos la desviación estándar. Ponemos ES y este. Nos da 0.78. Entonces, esto quiere decir que el 78% del proceso está siendo satisfactorio. Entonces, el valor es parcialmente adecuado. Listo. Ahora calculamos el CPM. Necesitamos primero calcular tau. Tenemos aquí la fórmula de tau. La colocamos aquí. Luego tenemos la fórmula del CPM. A ver. A ver, reemplazamos. La raíz de la desviación estándar. Nos da 1.39 y ahora reemplazamos aquí en el CPM. A ver, reemplazamos aquí. Entonces colocamos límite superior, estimación inferior y por último tau. Nos da 1.19, el CPM nos da 1.21 y el CPQ 1.15. Entonces eso quiere decir que no cumple con las especificaciones. Y el proceso no está centrado. ¿Por qué no está centrado? Porque debería tener el mismo valor CPM, CP y CPQR. Entonces, así termina el video tutorial. Listo. No pude graficar esto en Minitab porque los ejercicios no tienen los valores de las tablas que sirve para poder digitalizar en la aplicación. Y también tuve algunos problemas para acabar el video porque mi compu colapsó como 5 veces y tuve que volver a hacer, pero gracias.
y espero que funcione mi video.